Gracias, Luis, y gracias a todos por asistir hoy a esta conferencia de inversiones, ¿no? Un placer que estemos aquí todos. Sin más preámbulo, vamos a empezar, pues lo primero echando un vistazo rápido a cómo ha sido el año 2022, ¿no? En esta tabla hay un montón de números, soy consciente, y posiblemente desde lejos no sé hasta qué punto se ven bien, ¿no? Naranja son caídas. El año 2022 ha sido absolutamente excepcional. Tenemos que retrotraernos al año 1931 para encontrar un año tan malo en los mercados, ¿no? Esto ya nos da idea de que hemos atravesado un camino muy estrecho y muy incómodo, ¿no? Más de lo que hubiéramos pensado. Ha sido la gran anomalía, no ha venido tanto de las caídas de bolsa, que es el primer bloque que tenéis en esta pantalla. Ha habido caídas de bolsa del -10, -15, -20, eso entre comillas es normal en un año malo. La gran anomalía viene de la renta fija, que es el segundo bloque, donde pone renta fija a gobiernos con caídas del 7 y del 11%. Lo normal es que la renta fija de dinero, más o menos, a veces tiene algún año malo, ¿no? Lo excepcional son caídas tan grandes y lo excepcional es que caigan las dos a la vez, porque nos hemos encontrado dentro de las carteras con la gran dificultad de que esta vez la renta fija no ha actuado de contrapeso de la renta variable, ¿no? Y de ahí que hayan sufrido tanto las carteras conservadoras, ¿no? Podríamos seguir, toda la parte de crédito también lo ha hecho mal, etcétera, etcétera. Yo creo que viendo esto hay una buena noticia, por lo menos estadísticamente, y es que si uno mira toda la serie histórica de comportamiento de mercados, renta fija, renta variable, en más de un siglo, se da cuenta de que, me atrevo a decir, nunca, después de un año tan malo, ha venido otro año igualmente malo. Han venido mejoras en los mercados, de mayor o menor calado, pero los mercados es rarísimo que vuelvan a tener un performance tan aberrante como han tenido el año pasado, ¿no? Esto como a modo de introducción, ¿no? Segundo tema es cómo está ahora mismo la situación cíclica. El cuadro que tenéis a la izquierda es el consenso de mercado. No sé si estoy yo tapándolo. Me voy a poner por aquí, aun a riesgo de caerme. Ahora mismo, ¿cómo está el consenso en términos de crecimiento? Pues bien, en la columna del 2023 lo que se ve es que Estados Unidos tiene previsto un crecimiento del 0,5 para este año, la eurozona un 0, Japón un 1,3, China, que es de lo que más nos importa también, un 5. Y aquí empiezan, entre comillas, las buenas noticias. Las buenas noticias vienen por este color que está en verde. Al menos de momento se ha detenido toda la caída de estimaciones de crecimiento que venimos arrastrando desde por lo menos, yo diría que primavera del año pasado, ¿no? Esto está siendo una recesión absolutamente telegrafiada, yo no recuerdo una tan telegrafiada, y que la realidad es que hasta ahora no se ha producido. ¿Os acordáis cuando nos íbamos de vacaciones en verano y los medios de comunicación nos bombardeaban con ya veréis la vuelta, ya veréis ahora la gente en el chiringuito, que si la tarjeta de crédito, pero septiembre va a ser aberrante, ¿no? Esto lo hemos sufrido todos y la realidad es que no ha sido tan aberrante. Varias consideraciones adicionales. 1. Es verdad que el escenario es muy delicado. 2. Es verdad que las cifras de crecimiento previstas, ahora hablamos de las nuestras, pero ya el mercado maneja unas cifras de crecimiento bajísimas. Pensad que en la eurozona estamos hablando del 0%. 3. Que la visibilidad es realmente escasa, que lo que pensamos realmente, más que tener aquí un mensaje súper contundente de cómo vemos el año, nos ponemos delante de vosotros para deciros, el año está delicado, hay escasa visibilidad, este es nuestro escenario central, esto es lo que enfrentamos a lo que están cotizando los mercados, esto es lo que realmente tiene valor, no se trata tanto de afinar las cifras de PIB y de acertar en la décima, sino de cómo están posicionados y qué cotizan los mercados versus un escenario económico. Y, en definitiva, de lo que somos conscientes, además, es de que tenemos que ser muy flexibles. Y si toca desandar parte del camino andado, pues nos va a tocar, ¿no? No se os escapa que no solo el entorno macroeconómico tiene baja visibilidad, sino que todo el tema geopolítico está bien complicado, ¿no? Entonces, yo creo que este inciso es importante. También decir, en contra de lo que opina gente en el mercado, otras casas, que ahora mismo nuestro escenario central es lo que llamamos soft landing, un aterrizaje suave. Estamos descartando recesiones y, sobre todo, recesiones severas. Y pensamos que eso es de lo que más valor puede tener a la hora luego de enfrentar
esta opinión, esta visión y de modelizar luego, o sea, de correr todos los modelos que tenemos y de enfrentarlos al final a precios de mercado, ¿no? Insisto mucho, flexibilidad, baja visibilidad, pero en principio ausencia de batacazo fuerte económico, que es algo que sobre todo los medios, más incluso que el propio mercado, sobre todo los medios, nos vienen bombardeando desde hace tiempo con que vienen muy mal dadas, ¿no? Pensamos que no es así y que no tiene que ser así indefectiblemente, salvo algún accidente, yo diría casi que exógeno a la economía y exógeno a los mercados. Otro tema relevante es que en este gráfico que tenemos del score cíclico nuestro, lo que se aprecia es precisamente el freno al deterioro cíclico que venimos experimentando desde hace ya cuestión de 1 año y medio, 2 años, ¿no? El rebote fue tremendo pospandemia, las economías han ido poco a poco bajando la velocidad de crucero, pero este nivel, se aprecia claramente en este gráfico, no es el de una recesión severa como la de la pandemia o como la del año 2008 o 2009. Entonces, yo insistiría mucho en quitar ahora mismo de la cabeza, y así se entenderá luego también el posicionamiento de las carteras, el quitar un escenario económico apocalíptico, ¿no? Siguiente tema es que dejamos de contar ya con apoyo fiscal y con el apoyo de los bancos centrales. Hubo un impulso fiscal muy potente pospandemia, son las barras que podéis ver ahí de color naranja, han ido transcurriendo 2 o 3 años ya pospandemia. Y lo que vemos ahora, bueno, pues son unas cifras de cierta moderación fiscal, incluso de ligera contracción. Dicho de otra forma, se ha gastado muchísimo dinero público, ya se venía gastando prepandemia, pospandemia se tuvo que abrir la espita, es obvio, ¿no?, para controlar el daño social, todo lo que hizo falta, y ahora hay que cerrarla, ¿no? Entonces, el dinero público va a dejar de apoyar sistemáticamente a los mercados, ¿no? Y luego, los bancos centrales, ya habéis oído también, ya hemos cambiado el modo de quantitative easing, de comprar todos los bonos soberanos, entre comillas, que hiciera falta, a ir reduciendo el balance y poco a poco ir drenando ese balance y dejando vencer esos bonos, ¿no? Con lo cual, no solo por eso, pero también es un pequeño contribuidor a que los tipos de interés hayan ido subiendo, ¿no? Con lo cual, dejamos de estar en los mercados financieros, entre comillas, también con esteroides, ¿no? Esteroides fiscales o esteroides monetarios. Esta transparencia, que parece así muy simple, a lo mejor es de las más arriesgadas realmente, ¿no? ¿Qué decimos ahí? Que poca cosa, ¿no? Que este año, a priori, tenemos calendarios electorales muy, muy despejados, ¿no? Tenemos elecciones en Turquía y a final de año tenemos elecciones en España. A priori, ninguno de los dos países mueve mercado, ¿no? Pero ponemos a ver si es verdad, ¿no? Porque llevamos también ya unos cuantos años que parece que nos tenemos que acostumbrar a unas situaciones sistémicas o cuasi sistémicas cada X tiempo, ¿no? Yo recuerdo que este calendario lo habíamos hecho allá por diciembre y aquí venían, por ejemplo, a la izquierda las elecciones en Brasil. No hubieran sido tampoco un evento, ¿no? Y lo que ha habido en Brasil ha sido un cuasi golpe de Estado o golpe de Estado, ¿no? Entonces, en principio, el calendario político este año está muy despejado y eso es bueno, ¿no? Siguiente tema, ya entrando en números más concretos y en la economía estadounidense, bueno, pues tenemos previsto para este año un 0,7, ligeramente por encima de consenso. Este 0,7 venimos con él desde allá por diciembre, ¿no? Es el consenso el que ha ido subiendo los números. Aquí tenemos las barras de color marrón, entre amarillo y marrón, son los crecimientos trimestrales previstos, ¿no? Se publicó hace nada el PIB del cuarto trimestre americano, ha salido positivo, tiene un poco de truco porque ha sido sobre todo por inventarios. Mirando bien las cifras se ve que el consumidor americano está languideciendo, que la inversión va a menos, por eso hemos puesto un primer trimestre en Estados Unidos con ligero crecimiento negativo. Pero insistimos mucho, nosotros yo creo que no nos la vamos a jugar enormemente aquí si esta barra es un poquito negativa o un poquito positiva. Nos lo vamos a jugar un poco más en el agregado del año, en que la cifra sea, aunque es ligeramente positiva y de ahí para arriba, y no que este año cierre con un -2 o algo así, que es lo que realmente no está cotizado en los mercados. Perdonad. Eso es lo realmente importante, ¿no? Veis cómo hemos ido dibujando una pauta de crecimiento en Estados Unidos muy, muy escasa a lo largo del año. En la eurozona
ponemos ahí en interrogaciones, ¿no? Recesión técnica. Habéis oído hablar, yo creo que bastante, de que la eurozona, esta sí que era obligado que entrara en recesión, que si el gas, que si tal, que si cual. Pues honestamente no está nada claro desde el punto de vista técnico. Hay países como Alemania que han publicado última cifra menos 0,2, España ligeramente positivo, Francia positivo, Italia prácticamente plano, etcétera, etcétera. De nuevo, tenemos previsto un crecimiento del 0,3 y aquí la buena noticia es que en nuestro escenario central incluso hay riesgo al alza, hay riesgo a día de hoy de que esta cifra la tengamos que revisar ligeramente al alza, ¿no? ¿Qué está pasando en la eurozona? Lo más relevante es toda la caída de los precios energéticos, del petróleo y especialmente del gas natural. Eso pesa muchísimo en la macro de la eurozona y sobre todo en Alemania y con la confianza de consumidores y empresarios detrás, ¿no? Entonces, a día de hoy, como digo, existe ligero margen para mejorar las cifras de crecimiento de la eurozona. Nosotros, de momento, lo que hemos hecho ha sido poner ligeramente negativos este primer trimestre y el segundo. Pero, insisto, pueden no darse. Y si se dan, va a dar igual, porque hablamos de muy pocas décimas negativas. Aquí, de nuevo, nos la jugamos en que ese número de 0,3 no sea un -2, un -1,5. Eso es lo gordo y lo que no está en mercado. En China, aquí, pues buenas noticias. Lo que hemos tenido que hacer es revisar el crecimiento previsto que teníamos allá por diciembre del 4,5 al 5,3, ¿no? Detrás está lo que conocéis, toda la apertura post-pandemia que ya les tocaba a coste social de, pues, un coste duro, pero en términos económicos lo que esto posibilita es incremento del consumo, incremento de la inversión y sencillamente que la macro china empiece a funcionar, se pueda viajar, se puede exportar, se puede importar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces China lo que va a dar este año son buenas noticias económicas y desde luego sostiene o va a ser un puntal del crecimiento global, va en dirección contraria de nuevo a esa recesión telegrafiada que no tiene por qué producirse, ¿no? Con lo cual, las cifras de China lo que pueden hacer es ayudar al crecimiento y a los mercados, ¿no? España, pues mirad, nuestro banco tiene, aquí siempre vamos de la mano de BBVA Research, un 1,1 para este año, que para la que está cayendo no está nada mal. Y además habéis visto cómo se han ido revisando al alza las cifras de crecimiento español de este año pasado, 2022, ¿no? España viene con una inercia, yo diría que por lo menos aceptable, es uno de los grandes países, o sea, de los más beneficiados una vez realmente se disipan todos los efectos post-pandemia, pues aunque solo ya sea por el turismo, la verdad es que la macro española tiene ahí un soporte importante, ¿no? Otro tema importante es que la macroeconomía española ha sufrido mucho más que otras en el mundo y más, prácticamente la que más ha sufrido a nivel europeo, ¿no? Esta mejora de cifras de crecimiento, todos los últimos datos que han ido saliendo, lo que posibilita es que se haya acercado el que España consiga recuperar el nivel de PIB pre-pandemia. Este gráfico en estos últimos meses lo hemos ido actualizando y ya nos llega a 100, que es el nivel de PIB pre-pandemia. Si esto os lo hubiera enseñado hace 3 o 4 meses, esta línea hubiera seguido por debajo del 100 y hubiéramos recuperado el PIB pre-pandemia pues allá por diciembre prácticamente del año siguiente, ¿no? O diciembre de este año en vez de recuperarlo ya, ¿no? Es decir, un año prácticamente de decalaje, ¿no? de retraso. Esto es lo que podemos decir de España. Lo normal sería parar aquí. España, como también decimos desde hace muchos años, salvo enorme accidente, no mueve los mercados internacionales. Pero bueno, siempre, al ser una conferencia de inversiones, queremos tocar un poquito, aunque sea de refilón, algún tema macro español adicional, ¿no? Porque siempre además nos soléis preguntar, ¿no? Hemos puesto dos cosas, una buena y una mala. Vamos a empezar primero con la mala, ¿no? Llevamos demasiados años con un elevado déficit estructural. Sistemáticamente España, cada vez que abre la tienda presupuestaria todos los años, dice menos 50.000 millones, menos 60.000 millones. ¿Por qué? Pues porque me los gasto. Entonces, esto no puede funcionar así sistemáticamente un país que, independientemente de que haya crecimiento económico o haya recesión, y tiene mucho más peligro hacerlo cuando hay crecimiento económico, te gastas mucho más dinero del que recaudas, ¿no? Se aprecia en estas barras de aquí, la parte de déficit estructural es la parte amarilla. Pensad que hasta el año 2003-2004 el presupuesto estaba prácticamente equilibrado, empezamos a entrar en déficit,
y hay parte de déficit cíclico y parte de estructural. La realidad es que el déficit estructural no aparece, no desaparece, y además está proyectado que siga ahí. Esto no es bueno, ¿no? Obedece a multitud de factores. Unos son muy entendibles, otros a lo mejor son un poco menos entendibles. Yo ahí no puedo entrar. Pero lo que también es una evidencia, y estos son números, es que parte de ese déficit estructural está viniendo pues, de la cantidad de empleo público que se está creando. Mirad en las cifras, mirad cuando llega la pandemia, ahí hemos hecho base 100 en este gráfico, el empleo privado sufre un montón con la pandemia, ya se ha ido recuperando, pero la creación de empleo público pues, ha seguido a un ritmo muy alto, ¿no? Y esto al final es una partida de gasto que acaba yendo al presupuesto, ¿no? Esta es la parte un poco delicada, que España lleva arrastrando bastantes años ya un déficit estructural alto. La parte buena, que también hemos hablado de ella en alguna conferencia, es que a pesar de la pandemia, a pesar de cómo se ha caído el turismo, a pesar de los altos precios energéticos, porque España es altamente importadora de energía, hemos conseguido mantener la línea naranja, el superávit por cuenta corriente. Y esto está muy bien, esto es un logro de toda la sociedad española. Y esto, el espejo de esto, que veníamos de unos déficits tremendos, estoy posiblemente ocultando el gráfico, veníamos de unos déficits de hasta el menos 10% sobre PIB, veis la línea naranja en positivo, esto se traduce aquí en la posición internacional de inversión neta. En definitiva, cuánto dinero debe España al resto del mundo. Y mirad cómo poco a poco se está recuperando y ya solo debemos al resto del mundo algo así como el 50 o 60% del PIB. Esto es una debilidad estructural de la macro española. Vamos a enfrentarlo a Italia. Italia, que es un país también que arrastra ciertas dolencias, debe 0 al resto del mundo. El ahorro privado de los italianos es capaz de comprar su deuda, no así en España. Por eso, si vienen muy mal dadas en los mercados, en términos de deuda soberana y tal, estas cosas son las que se miran. Normalmente pasan desapercibidas. Pero bueno, en cualquier caso, y me vuelvo ahora mismo a las cifras de crecimiento español, aquí no hay visos de que haya una recesión y menos todavía dura. O sea que podemos tener un año 2023 de escaso crecimiento, pero aceptable en este contexto internacional. Pasando ya a todo el tema de inflaciones, bancos centrales, renta fija, renta variable, en definitiva, mercados, pues aquí, primer capítulo muy obligado, inflación. Y aquí hay bastantes buenas noticias. Simplificando muchísimo el mensaje, la inflación ha obedecido bastante más al proceso pospandemia, ha sido una inflación, ha sido un shock de oferta, de que faltaban bienes y servicios disponibles, que al típico proceso inflacionista en el que la demanda está disparada porque las economías están muy recalentadas. Y lo que estamos viendo ahora es que este proceso post-pandemia está desapareciendo y las inflaciones, en parte solo por inercia, ya están bajando, ¿no? Ha habido cuellos de botella relevantes. Ha habido cuellos de botella en energía, por ejemplo, porque se producía poco, por la transición energética y por la pandemia. Ya está cayendo el petróleo y, sobre todo, el gas natural, que es esta línea azul de aquí. Ya estamos en precios de gas natural pre-invasión de Ucrania. Derechos de CO2, esto se ha quedado ahí arriba, pero, por ejemplo, precios de commodities, precios de commodities agrícolas, precios de metales industriales, ya cada una tiene un comportamiento bastante más idiosincrático. No están subiendo todas a la vez, sino que unas ya están bajando, dejan de meter presión en el mundo de la inflación las materias primas, grosso modo. La alimentación ya está bajando. Aquí tenéis el índice de la FAO, llegó a 160 y ya está en 130, y esto puede seguir bajando. Entonces, cuellos de botella pospandemia se están clarísimamente eliminando. Primero, en materias primas y en energía, que es parte de las materias primas, ¿no? Y segundo, y muy importante, en todo el proceso de suministros de cadenas globales, ¿no? Bueno, pues las grandes multinacionales, el gran comercio internacional, eso se vio muy bloqueado, contenedores vacíos, varados, falta de capacidad de utilización en muchos de ellos. Eso determinó tiempos de entrega de suministros enormes, ya están totalmente normalizados. Eso determinó que el coste de los fletes volara, ya está normalizado. Determinó falta de chips, precio de vehículos usados en Estados Unidos, por ejemplo, llegaron a subir
pues un 40% año contra año, una barbaridad, no tiene sentido, ya están en negativo. Este es el típico proceso de una anomalía extrema como el precio de los vehículos usados, ahora ya lo que va a contribuir es a tener inflación negativa, ¿no? en este componente concreto, ¿no? Que ya está en negativo, etcétera, etcétera. Esto ha desaparecido, está prácticamente ya desaparecido y esto ha afectado especialmente a Europa, todavía más que a Estados Unidos. Y luego, siguiente cuello de botella es el mercado laboral. Esto es muy internacional, cada vez falta más mano de obra cualificada y especialmente se da en Estados Unidos, ¿no? Aquí podéis ver cómo el mercado laboral estadounidense, ahora entro más en detalle, está bastante recalentado, empieza a tener síntomas de que se está enfriando, pero este proceso es lento y esto es lo que le preocupa a la Reserva Federal para que la inflación pueda seguir bajando, ¿no? Veis cómo las vacantes disponibles han empezado a bajar, pero ayer salió el dato y ha vuelto a repuntar, no lo hemos podido actualizar, ¿no? Tienen 11 millones de puestos de trabajo pendientes de cubrir. Repito, 11 millones, es una barbaridad. Los empresarios suben los sueldos para atraer personal. Esto a muchos nos suena chino, pero en Estados Unidos lleva tiempo pasando, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, bueno, pues empiezan a tener algo menos de dificultad para contratar. Tasa de participación, la gente que está trabajando en definitiva no se ha normalizado del todo, pero lentamente va recuperándose. Y luego, esta es la clave, subidas salariales, ¿no? Veis cómo ya han empezado a revertir, pero siguen muy altas en Estados Unidos, 5,5, 6,5, y esto es lo que la Reserva Federal quiere ver bajar para tener confianza en que va a ir domando a la inflación. En Europa, como siempre somos más tímidos, pues aquí las subidas salariales son del 3%. Y es un arma realmente de doble filo, ¿no? Qué bien hablando de inflación y de mercados, que todos queremos ganar más dinero. Qué bien que solo suben el 3%, pero por otro lado, ojo, que precisamente en Europa hay mucha más negociación colectiva y es ahora cuando se están negociando subidas de salarios más altos. De esto ya ha hablado el Banco Central Europeo y va a seguir hablando, ¿no? Hay peticiones salariales, por ejemplo, en Alemania, subidas del 10% en el sector público y cosas así. Y eso no está aquí incluido. Eso, en términos de inflación, puede suponer un freno a la caída de las inflaciones, ¿no? Y luego las expectativas están contenidas, pero es verdad que se van poco a poco filtrando, ¿no? Subidas, por lo menos en Europa a corto plazo, en Estados Unidos a plazo más largo. Las expectativas de medio y largo plazo están lentamente subiendo. Nos habéis oído en alguna otra conferencia hablar del proceso estructural de la inflación. Esto no viene de ahora, de la pandemia. Ya se estaba larvando cierta inflación estructural y esa facilidad con la que los bancos centrales revertían al 2% o estábamos incluso por debajo, a lo mejor no es tan fácil. Dicho de otra forma, bueno, por dos cosas, por varias cosas, falta de mano de obra, transición energética que es muy cara y es inflacionista, etcétera, etcétera. Hay algunos factores adicionales, ¿no? Dicho de otra forma, esta es la... Bueno, ahora os lo cuento, lo que os iba a contar de inflación estructural. Antes de entrar en las previsiones de lo que nos dan nuestros modelos de inflación, hemos querido transparentar cuáles son las variables, parte de las variables críticas que lo alimentan, porque obviamente parte es el crecimiento, parte son los tipos de interés, etcétera, pero estas variables han hecho mucho daño en la inflación. Una es el petróleo. Con esto estamos alimentando nuestras previsiones de inflación, una convergencia hacia el futuro a 5 años que está en $70 aproximadamente. Este es el gas natural, que ha metido muchísima inflación en Europa. Esta es la previsión que tenemos, convergencia al futuro a 5 años. Y estas son las presiones en las cadenas de valor internacionales, ¿no? Estamos asumiendo que se normalizan. Estos son los inputs y con estos inputs nos salen estos resultados que tenéis aquí. Y aquí somos contundentes, aquí sí que somos bastante contundentes. La inflación ya está bajando y va a seguir bajando a lo largo del año. Y esto es en parte lo que están cotizando los mercados desde ya septiembre-octubre, ¿no? Una caída clara de la inflación. Mirad, en Estados Unidos la general ya viene cayendo desde hace unos cuantos meses. En la eurozona la general ya ha empezado a caer. Ayer salió, no, antes de ayer, ya no me acuerdo, el 8,5 ha sido el último dato, ha batido un poco las expectativas, inflaciones subyacentes ya están empezando a caer, en la eurozona está muy alta todavía la subyacente, pero ya va a empezar a caer y, en definitiva, la lectura de todos nuestros modelos es clara, las inflaciones van a caer prácticamente seguro. Lo que incomoda es el sector servicios, no el manufacturero, ahí es donde las inflaciones son más resistentes. Precisamente, sobre todo en Europa, el sector servicios es el que va a tardar un poquito en caer.
Y luego lo que os decía, es mucho más fácil recorrer el tramo del 10 al 4, al 3% en inflación que recorrer el tramo del 4 al 2. Ese último tramo va a ser el que va a costar y ahí es donde se va a confrontar ese último tramo con la inflación estructural de la que os acabo de hablar, ¿no? El hasta qué punto solamente el endurecimiento de política monetaria va a posibilitar que las inflaciones reviertan al 2 y a lo mejor revierten pero hasta el 3, no hasta el 2. Y esta puede ser una de las novedades importantes, no es pequeña, importantes para los mercados para estos próximos años. Que la inflación revierta, pero no tan abajo como estamos acostumbrados a tenerla. ¿Hasta dónde pueden subir los bancos centrales? ¿Qué nos dicen nuestras previsiones? Pues mirad, está ya muy en precio las subidas. Nuestro modelo para los Fed Funds en Estados Unidos nos está dando 4,75 aproximadamente. Es donde los dejó ayer la Reserva Federal. Tiene pinta de que le queda una subida más, hasta el 5, 25 puntos básicos más, y ahí pararía. De ahí también el buen comportamiento de los mercados, ayer por la tarde-noche, por ejemplo. Se ha interpretado que el mensaje de la Reserva Federal es un poco de ir aceptando que la inflación está controlada y de que le quedan ya muy poquitas subidas. No nos han dicho cuántas, el mercado está en el 5% a día de hoy. ¿Hasta dónde los puede subir el Banco Central Europeo? 3, 3,25, el mercado está en el 3,5 ahora mismo. Personalmente me parece un poquito demasiado el 3,5, pero si le aguanta el crecimiento, a lo mejor el BCE los quiere subir hasta el 3,5. Yo creo que más que el nivel de llegada, la duda está sobre todo en esta bajada que nos da nuestro modelo. Nuestro modelo que ve muy poquito crecimiento, inflación cayendo. Y dice, oye, ¿para qué vas a tener los tipos de interés ahí arriba? Empieza a bajarlos, según llegues ya los tienes que empezar a bajar. Ahí es donde entran las dudas. Hay factores, yo creo que cualitativos, precisamente de una inflación un tanto estructural, a lo mejor. Es decir, yo creo que la Reserva Federal va a querer tener evidencias claras de que la inflación está bastante dominada antes de iniciar tan rápido esta senda de bajada. Y lo mismo en el caso del Banco Central Europeo. Iremos viendo. Pero venimos muchos meses diciendo que para que mejoraran los mercados y bajara la volatilidad era obligado que empezaran a bajar las inflaciones y que hubiera certeza en el pico de subidas de los bancos centrales. Y ya tenemos las dos cosas, ¿no? Y de ahí que haya bajado mucho la volatilidad y los mercados se están recuperando. Entrando en renta fija, pues mirad, punto dulce. Desde luego en la curva americana algo muy raro tiene que pasar para que no esté ya en un punto dulce, ¿no? Nos salen las previsiones del bono a 10 años, pues ahí lo veis en la zona donde está ahora. Nos salen en el 3,5, 3,60, una cosa así. Ayer bajó del 3,50 al 3,40. Esta es la zona, ¿no? Y la parte corta ya tiene muy en precio todas las subidas de la FED. En las curvas europeas y concretamente en la alemana tenemos un poquito más de duda. El modelo nos da que pudieran repuntar los tipos a largo hacia más la zona del 2,8, una cosa así, pero al final estos modelos hay que interpretarlos como puras referencias, tienen sus bandas de confianza estadísticas y la realidad es que lo normal es que este año, o sea, es un año de ir acumulando cartera también en bonos soberanos europeos, ¿no? Puedes afinar un poquito más y capturas bonos a TIR todavía un poco más alta, pero ya no va a haber mucha diferencia entre los tipos de mercado hoy y los tipos máximos que puedan hacer en el año, ¿no? Va a estar la cosa ahí. Con lo cual, esto es una enorme noticia para la construcción de carteras. Se pueden comprar bonos para vuestras carteras con rentabilidad positiva. Llevábamos, simplificando, 10 años sin poderlo hacer. Este es el enorme cambio que han tenido los mercados financieros, que por fin hay rentabilidad positiva en los bonos. Esto lo que nos ha traído también son unas pérdidas horrorosas en el año 2022. Pero la contrapartida es que ahora tenéis TIR positiva de cartera sistemática. Sin hacer nada, las carteras van a tener ingresos de toda la parte de renta fija. Y esto es una novedad tremenda para todos los mercados. También es un punto dulce para la renta fija emergente. Tenemos en carteras, obviamente mucho menos, pero es un contribuyente a mejorar la rentabilidad de las carteras, ¿no? Final del ciclo inflacionista y final del ciclo tensionador en la mayoría de los países emergentes. Se compran bonos latinoamericanos a tires del 10% o incluso por encima, y bonos emergentes en general en dólares a tires del 6%, que no está nada mal. En crédito es uno de los activos ganadores desde hace muchos meses. Luego lo veréis en la parte final, que es el Asset Allocation estratégico. Lleva meses saliéndonos muy bien. Se ha comprado crédito.
lo ha hecho bien en estos últimos meses. Esta es la modelización del spread de crédito. Aquí veis como incluso el spread de crédito se ha cerrado un poco, y lo que nos dicen nuestros modelos es que estamos en unos niveles razonables de spread, que en el marginal podrían ampliar un poquito más, especialmente la parte de high yield. Si hay malas noticias de crecimiento, la parte de high yield sí que tiene margen para algo de ampliación adicional. Pero sobre todo el investment grade, los bonos de alta calidad crediticia en la eurozona, nos dicen que más o menos están en precio. ¿Qué tiene el crédito detrás? Muy importante, sólidos fundamentales de compañías, las tasas de default están muy bajas y nuestras previsiones nos dicen que prácticamente no van a repuntar. Hay todavía bastante liquidez en el mercado, los primarios se colocan otra vez bien, etcétera, etcétera, etcétera. Otro enorme contribuidor importantísimo a la rentabilidad de vuestras carteras, el crédito. Y pasando a la bolsa, que esto siempre es fácil, como todos sabéis también. ¿Qué decimos? Que la valoración no es una excusa para tener bolsa en cartera. Aquí tenéis un gráfico de valoración desde el año 2003 y mirad cómo está en media, ¿no? Y esto además viene condicionado por un enorme peso del Standard & Poor's 500, que ese sí está un poco más caro que el resto de bolsas, ¿no? Pero podemos encontrar bolsas con valoraciones bastante atractivas, tanto en Europa como en emergentes. Lo segundo, y esta es la parte más difícil yo creo ahora mismo de bolsas, es qué va a pasar con las revisiones de beneficios. Aquí veis, estos son previsiones de beneficios, ¿no? En el Standard & Poor's 500, Nasdaq, Stock 600, IBEX 35. Veis cómo van teniendo cierto sesgo a la baja, especialmente en Estados Unidos, los dos de arriba, y es muy difícil, por el contexto actual, saber hasta dónde van a continuar estas revisiones a la baja. Nosotros aquí tenemos una opinión que puede ser un tanto controvertida. Mucha gente en el mercado dice van a caer mínimo un 10 o un 15% este año en los beneficios. Nosotros no lo tenemos tan claro. Nos parece un poco una simplificación de como voy a recesión o pseudo recesión, si normalmente los beneficios caen un 25 o un 30, bueno, esta vez menos, pero por lo menos un 10 o un 15. ¿Cómo lo vemos nosotros? Que todavía las economías van a tener un crecimiento nominal alto por la inflación y que la línea de ventas no va a colapsar, va a estar defendida, aunque solo sea por la inflación. Va a haber, ya el poder de precios se va disipando, habrá también un pequeño problema en volumen, pero juntando uno y otro las ventas agregadas de las compañías no van a caer. Entonces, aunque haya cierto apalancamiento operativo negativo, que los márgenes sufran, ahora lo vemos, etcétera, descartamos a día de hoy un colapso en beneficios. Ahora nos parece una parte delicada, una parte en la que, honestamente, podemos estar equivocados, pero es como lo vemos. Aquí, bueno, una cosa, en emergentes las dinámicas son incluso a día de hoy mejores que en desarrollados, y la llamada de atención está aquí, en China. China lleva años viendo cómo sus beneficios por acción vienen cayendo y por fin, con la reapertura post-COVID, están empezando a rebotar y China se había quedado bastante barata. China ha subido muy fuerte en bolsa en estos 2 últimos meses. Y luego, ¿qué nos dicen nuestros modelos de los beneficios? Pues mirad, no hablan de colapso. Nos hablan de un crecimiento este año en el Standard & Poor's 500 del 2, en Europa planos, en China más 11, Nasdaq más 7, IBEX menos 6. De nuevo, son puras referencias. Esto lo vamos corriendo todos los meses con información nueva, ¿no? Nos quedamos con que pueden estar planos o ligeramente negativos este año. Aquí veis detallado lo que os contaba además en el Standard & Poor's 500, este modelo para nosotros es muy fiable, cómo la línea de ventas, que es la parte sombreada en azul, debería seguir en positivo, cómo los márgenes se van a resentir, obviamente, presión de costes, presiones salariales, etcétera, pero cómo el agregado de beneficios en el Standard & Poor's 500 se mantiene por encima de cero, ¿no? Esto es lo que hay gente que dice, no, es que la caída de márgenes va a ser brutal, las ventas van a caer y los beneficios van a caer fuerte. Bueno, veremos, ¿no? Hay partido. Y luego en Europa, pues aquí tenéis con una contribución muy pequeña tanto de márgenes como de ventas a priori, ¿no? Unos beneficios pues planos, ¿no? Otro tema importante, ¿qué pasa en los mercados cuando la Fed deja de subir? Que es en lo que estamos. La Fed va a dejar de subir ahora ya en primavera, ¿no? Pues mirad, históricamente, sí. Después ha habido un batacazo económico, ha habido una recesión, son las líneas naranjas. Estos son unos 6, 7, 8 periodos históricos de bolsa. Mirando, la línea punteada es cuando la Fed deja de subir.
pues si al final la economía va mal, las bolsas acaban cayendo, ¿no? En este caso es el Standard & Poor's 500. Pero si no hay colapso económico, el PIB se mantiene en cero, por encima de cero, las bolsas suben, ¿no? Y es importante ver cómo la tendencia es clara post-Fed, más clara de que suben, y esta es la media de todas las bolsas, cómo se mantiene en positivo, ¿no? Otro tema importante, cuando la Fed deja de subir, se detiene la contracción del múltiplo. ¿Esto qué es, no? Pues que la presión de los tipos de interés hace que la valoración de la bolsa vaya bajando. Frenas la subida de tipos de interés, la valoración de las bolsas deja de contraerse, y aquí veis la expansión del PER, del múltiplo del Standard & Poor's 500 post pausa de la Reserva Federal. Esto es también lo que está cotizando en los mercados pues estos meses ya, ¿no? Otro tema relevante, no solo cuando la Fed hace pico, cuando el dólar hace pico. En este caso hemos utilizado el índice de XY, que es el dólar contra una cesta amplia de divisas, ¿no? Pues mirad, cuando el dólar hace pico, que normalmente viene determinado por aceleración del ciclo global, el dólar deja de ser en moneda refugio, etcétera, las bolsas suben. Aquí veis las desarrolladas, pero suben todavía más las bolsas emergentes, que lo tenéis aquí, a mano derecha. Por eso decimos que el contexto es favorable para las bolsas emergentes, y llevábamos bastante tiempo sin decirlo, ¿no? Por un lado tenemos una valoración atractiva de las bolsas emergentes, más que de las bolsas desarrolladas, aquí lo podéis ver. Esto nunca es motivo suficiente para comprar bolsa, lo caro o barato, hacen falta drivers adicionales que te motiven para hacerlo, te tienes que asegurar más capacidad de éxito. El caro o barato en los mercados pensamos que vale de poco, hacen falta más cosas. Una de ellas, en este caso, es el dólar, ¿no? Que favorece su caída a las bolsas emergentes. Aquí veis cómo el dólar estos últimos años se ha ido encareciendo frente al resto del mundo, el tipo de cambio efectivo real. Los americanos cada vez compran más cosas con su divisa, pero van perdiendo competitividad. Eso no puede durar siempre, ¿no? Y ya ha empezado a revertir el dólar. Otra cosa muy controvertida, yo todavía me entran sudores fríos al decirlo, ¿no? Y es el tercer año que lo decimos. Europa tiene más potencial en bolsa que Estados Unidos. Esto es muy delicado porque en la última década Estados Unidos ha ganado por absoluta goleada. Nosotros nos quitamos de decir esto durante muchos años, lo dijimos el año 21, iban empatando mejor Europa, llegó la pandemia, pumba. Lo volvimos a decir el año pasado, llegó la invasión de Ucrania, pumba. Lo hemos vuelto a decir ahora. En definitiva, lo que estamos haciendo es números y números y números, mirando hasta qué punto el diferencial de valoración esta vez sí que sí favorece a Europa versus Estados Unidos. Y es así. Aquí, que es como hay que hacerlo, igualando los pesos sectoriales en las dos bolsas, cogiendo los pesos del Standard & Poor's 500, este diferencial de valoración que parece poco, realmente es un más 10, un más 15% en términos de valoración a favor de las bolsas europeas. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que igual lo más importante es que las bolsas americanas han venido en parte determinado su maravilloso comportamiento por las grandes compañías tecnológicas en Estados Unidos, las famosas FANG, ¿no? Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, etcétera. Pesan muchísimo en los índices, en el Standard & Poor's 500 y en el Nasdaq. Mirad el crecimiento de ventas de estas compañías. Desde el año, por ejemplo, 2015-16, estas enormes compañías, las 10 más grandes de los índices, han venido creciendo entre el 10 y el 20% solo en ventas. Las 10 mayores compañías europeas, entre el 0 y el 10. Bueno, pues esto se ha empezado a igualar. En parte porque los sectores de economía más antigua en Europa están empezando a funcionar, y en parte porque es imposible que estas compañías sigan creciendo indefinidamente a ese ritmo y empiezan a tener, por ejemplo, presiones regulatorias y temas de la intimidad de los usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, las FANG en Estados Unidos se están viendo presionadas. Adicionalmente son puro growth, y la subida de tipos de interés presiona estas altas valoraciones, ¿no? Insisto, de las mejores compañías del mundo, pero a lo mejor ya no funcionan tan bien en bolsa o marcan tanta diferencia como la han marcado en la década previa. Aquí tenéis precisamente que el entorno pensamos que va a seguir favoreciendo a value, porque estructuralmente los tipos de interés se van a quedar más altos que estaban. En definitiva, funcionan mejor las compañías que se han quedado baratas, pero que no son una trampa, que operativamente funcionan bien.
versus las compañías con enorme visibilidad, que brillan mucho, pero que están muy caras, ¿no? Aquí veis cómo esto está siendo así prácticamente desde la salida de la pandemia, ¿no? Un poco sí, no, sí, pero la realidad es que el value va ganando y va cerrando diferencia con otros factores. Voy acabando ya. Además, tengo que dejar tiempo a alguna pregunta. Me dicen que sí, que vaya acabando. Petróleo, simplemente aquí podéis ver cómo esta es la convergencia a los precios a largo plazo de petróleo. Prácticamente nada que decir, poca capacidad ociosa a día de hoy. Y las divisas, bueno, es que me queda la parte de asset allocation. Me he metido en un lío haciendo una presentación muy grande, pero bueno, allí que voy. El eurodólar. Mirad, prácticamente está ya en precio según nuestro modelo, ¿no? Nos está marcando la zona de 1,13 y estamos hoy en 1,10. Es decir, ligerísima apreciación del euro, en definitiva, en rango el eurodólar, tal y como están ahora mismo los diferenciales de crecimiento y de tipos de interés. Vamos acabando ya con la parte más estructural, más de asset allocation estratégico de los modelos y de lo que acaba entrando a través del comité de asset allocation luego en vuestras carteras. Esto es lo primero que tenemos. Esto va por otro lado, es un modelo totalmente aséptico, lo hemos hecho hace poco, modelo de prelación de activos, y lo que nos da es una ordenación teórica con el escenario que os hemos contado, que lo haría muy bien este año. Investment grade, el dólar iría perdiendo inercia, el bono, en definitiva la renta fija, lo haría muy bien, la bolsa lo haría bastante aceptable, luego ya high yield, rates, gold, inflación y materias primas. En definitiva, y esto es uno de los mensajes más importantes, destacar la eficiencia de la renta fija en términos de rentabilidad de riesgo. No es obligado cargar las carteras de bolsa a lo bestia para ganar dinero. La renta fija es muy eficiente, más que la renta variable a día de hoy en términos de rentabilidad de riesgo. Esto es súper importante para que entendáis lo que os van a contar luego de construcción de carteras. Otro tema rápido, aquí tenemos la rentabilidad prevista, pero en términos reales, asumiendo nuestras cifras de inflación previstas de aquí a 5 años. Esta slide también es muy importante. ¿Por qué? Porque las carteras tradicionales, bonos, bolsa, casi poned de la composición que queráis, van a volver a batir a la inflación, algo que se han quedado muy atrás este año anterior, ¿no? Prácticamente todos los activos nos dan rentabilidad positiva en términos reales, ¿no? Y luego es importante ver cómo este bloque de aquí, de renta fija no soberana, sino crédito, emergente, etcétera, es muy eficiente en términos de volatilidad y renta y rentabilidad real, ¿no? No se puede tener de alguno de estos activos todo lo que se quiera, porque hay que mirarle los percentiles extremos de volatilidad, el percentil 95, y ahí es cuando se ve que estos activos, si vienen mal dados, en verdad pasan a comportarse casi como la bolsa, ¿no? Y tienes pérdidas fuertes. Pero rentabilidades esperadas, rentabilidades reales esperadas positivas en vuestras carteras. Van a batir a la inflación. Esto es, yo creo que lo más importante de todo. Voy acabando ya. Todo ha mejorado por la subida de los tipos de interés el año 2022. Todo lo que esté por encima de la base Street tiene mejor rentabilidad esperada. Prácticamente todos los activos nos han mejorado desde el último comité que hicimos en octubre. Y aquí podéis ver el mapa de activos para un inversor en euros, rentabilidades esperadas a 5 años. Esta es materia prima para el comité que os decía de Asset Allocation estratégico, y lo que podéis ver es que las rentabilidades esperadas no están mal, que la renta fija que antes nos salía a veces por aquí abajo ya tiene rentabilidades positivas, y eso es lo que más puede cambiar el devenir de vuestras carteras, ¿no? Decimos aquí que esto nos ayuda a tener carteras sensatas, diversificadas y sobre todo sin modas, ¿no? Parece que lo que está cayendo y que lo vendo, y lo que está subiendo me apunto a la moda y lo compro. No tiene nada que ver el proceso de asset allocation estratégico que nosotros hacemos. Es cuantitativo y está alejado de cualquier moda, ¿no? Y trabajamos con material como este. Y por último, el complemento obligado de las carteras, renta mercados privados, ¿no? Y especialmente los últimos números que hemos hecho, vemos que el private debt, la deuda privada, pues sale bastante bien en términos de rentabilidad de riesgo.